Asistencia de la jornada. Hola, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Mientras esperamos de que se sigan conectando, ¿no? Más personas a la clase de hoy. Saludar a quienes ya están desde los distintos municipios. Veo San Fernando, Santiago, Punitaqui, desde la Araucanía, Temuco, San Fernando. Mire, hay varias personas desde San Fernando y Araucanía. Qué bien. Y Licura. Contarles que Charlie ha dejado ya en varios momentos el formulario para la asistencia en el chat. Eh, Saludos a Caldera, están los compañeros de Pica también, Huechuraba, Macul. Bienvenidos todas, todos y todes. Vamos a esperar unos minutitos más. La Calera, Las Serenas. Qué bien. Bienvenidos. Esta es nuestra
Esta clase, sí, no, sí, sexta, ¿no? El sexto módulo. Así es que ya estamos llegando a la recta final de esta gran experiencia de la Escuela de Formación Inicial. Bien. Habiendo pasado, Marión, ¿estás de acuerdo con que comencemos para aprovechar bien el tiempo? Perfecto. Charlie, entonces, ¿iniciamos? Sí, Bien. antes igual quisiera recordarles que la evaluación del módulo anterior está disponible desde el martes hasta hoy a las 23:59 en la plataforma. Estaba también la grabación de la clase, la bibliografía y el PPT. Así también la evaluación de hoy y todo el material que se revise va a estar disponible ya cuando terminemos esta sesión. Y esa va a estar disponible hasta el lunes porque son 48 horas hábiles de días hábiles que les damos. Bien. Entonces, gracias por esos habituales, Charlie, del procedimiento de esta escuela. Como les comentaba recién, entonces damos inicio a nuestra tercera sesión en este proyecto de Escuela de Formación Inicial para la Gestión Pública, ¿cierto? Inclusiva de la población LGBTIQANB+, nuestra versión 2023. Y quiero dejar sin mucho preámbulo porque hay mucha información que hoy día vamos a recibir y creo que ahí es donde tenemos que concentrar el mayor tiempo. Así es que solo primero partir dándole las gracias a, a las personas que nos van a acompañar en esta exposición. Quiero presentar en primera instancia a Marion Stock Faúndez. em, cuyos pronombres son ella y ella. Es geógrafa de la Universidad de Chile, máster en gobernanza de riesgo y recursos de la Universidad de Heidelberg, Alemania, y actualmente cursa el máster de ciudades inteligentes y sostenibles de la Universidad Complutense de Madrid, ¿cierto? En España. Esta persona, ¿no? que conocemos mucho desde la red, ha aportado mucho también a nuestro ejercicio de colaboración en la red, ha activado en organizaciones LGBTIQ más en Chile, y entre los años 2021 y 2022 trabajó en la Oficina de Diversidad y Disidencias Sexuales de la Municipalidad de Cerro Navia, y actualmente se encuentra participando como practicante de nuestra red, realizando una propuesta de herramientas que permita recopilar datos sobre la violencia hacia las personas de la comunidad LGBTIQ+, para posteriormente realizar un análisis territorial, ¿cierto? Y focalizado a las políticas públicas para la seguridad de nuestra comunidad en los distintos territorios que se representan, ¿no? En nuestra articulación de red. Así es que bienvenida, Marión, muchas gracias por estar con nosotros esta jornada. A Marión la van a acompañar dos personas también, y quiero aprovechar de presentarle a estas dos personas agradeciéndoles también su generosidad de estar presentes hoy. Una de ellas es Elisa Porley Lluviera, cuyos pronombres son ella. Perdón, Elisa es arquitecta de FAU, ¿cierto? De la U de Montevideo, en Uruguay, y realizó estudios de posgrado en arquitectura del paisaje en la Universidad de Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Actualmente cursa el máster de Ciudades Inteligentes y Sostenibles de la Universidad Complutense de Madrid. em, y dentro de los trabajos con procesos participativos de la comunidad, trabaja como consultora externa para el BID, el Banco Interamericano del Desarrollo, en donde desarrolló el proyecto urbano de estación armónica con estrategia de urbanismo táctico, con el cual se diseñó y ejecutó un espacio público de convivencia con el foco al trabajo de los repartidores a domicilio del contexto de pandemia. Y además termina esta triada de conocimiento de hoy, Paula Fernández García Muñoz, doblemente graduada en Ciencias Ambientales y Geografía y Ordenamiento Territorial por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Me faltó distinguir que sus pronombres son ella. Y actualmente terminando el máster de Ciudades Inteligentes Sostenibles de la Universidad Complutense de Madrid.
trabaja desde hace años como ayudante de investigación para la Université de París y el Panteón Sorbonne consiguiendo una gran experiencia, ¿cierto?, en cartografía histórica, histórico-geográficas. Así es que de primera línea nuestro panel de hoy, espero que sea del todo provechoso y sin más preámbulos darles las palabras a quienes nos van a entregar la clase de hoy. Muchas gracias, compi. Bueno, primero agradecer como darnos este espacio. Em, Creo que para todos quienes tenemos la posibilidad de aportar desde la generación de conocimiento bueno, a mejorar, ¿cierto? O hacer una vida más digna para la población LGTB en Chile, en verdad es un privilegio que claramente hay que compartir y transmitiendo los conocimientos para poder hacer territorios más seguros, que es lo que nos está convocando hoy día. Bueno, queríamos iniciar la presentación, eh, bueno, contándoles un poco cuál va a ser el índice o como las tres partes. Vamos a empezar viendo cuestiones como más teóricas inicialmente sobre exclusión social y seguridad en espacios públicos, hablar sobre el derecho a la seguridad para la población LGBT y luego vamos a presentarles un registro que es un trabajo que hicimos con mis compis en el marco del máster, que es sobre el registro de percepción de riesgo, ¿cierto? Para la población LGBTIQA+, NB, aplicado acá en Madrid. Y la idea es que al final podamos tener un espacio de preguntas. Bueno, ya nos presentaron, ¿cierto? Con las compis. Y quería comenzar con este párrafo que me llamó la atención de Sammy Reyes, de un texto que se llama Territorios Queer, que dice: ¿en qué territorio es posible salir del armario sin morir en el intento? ¿Cuándo y a qué edad? ¿Quiénes tienen el privilegio de salir del armario y ser abrazados, cuidados? Y no se trata solo del armario de la sexualidad, sino también de las prácticas y las infecciones. ¿Cuántas personas con VIH pueden salir del armario sin ser perseguidas? ¿Cuántas personas trans huyen de sus familias y llevan una vida oculta? Porque decir públicamente que eres trans es igual a vivir una violencia. Lo mío es resistencia y pragmática curidad. Creo que es importante tener esta aproximación, ¿cierto? Porque es el lugar finalmente desde el cual se construye esta propuesta. Se construye desde personas que somos disidentes, desde personas que entendemos que convivimos en territorios y lugares distintos, eh, pero también de ahí lo importante de generar un conocimiento, ¿cierto? Teniendo en consideración los territorios que estamos analizando. No da lo mismo generar conocimiento, ¿cierto? Estando en el sur global, en Chile, estando en Europa, estando en África, estando en Norteamérica. Y creo que eso siempre tenemos que tenerlo en consideración para ver qué tan aplicable es el mismo conocimiento que vamos a ir desarrollando. Y no hacer como, esto funciona acá, entonces va a funcionar sí o sí acá. Todo tiene su particularidad y el territorio, de todas formas, tiene particularidades. Y bueno, también a partir de ese texto creo que se devela eh, la marginación, ¿cierto? Que vivimos muchas disidencias a propósito de no cumplir con los paradigmas que se nos han planteado o que se nos ha instruido socialmente. Eh, por una parte tenemos la heterosis-normatividad obligatoria, eh, entendiendo como esta presión social, ¿cierto? De poder o de tener que cumplir con ciertas expectativas heterosexuales, de qué es lo normal, qué es lo aceptable. Por otra parte, tenemos la división sexual del trabajo, ¿cierto? Y el sistema productivo capitalista que nos dicen para qué sirven nuestras cuerpos. Eh, Hoy día en las sociedades capitalistas se plantea, ¿cierto?, que hay espacio a veces para las personas LGBT, pero a través del pinkwashing también nos convertimos en un producto para este sistema. Tenemos eh, grandes marchas que también pueden ser de consumo. Entonces ahí se te genera una tensión, ¿cierto? ¿Hasta qué punto nosotros efectivamente somos incluidos o parte de estas sociedades? Realmente, si el día que no hay marcha son capaces de pegarnos en la calle, pero el día que hay una marcha puede venir un producto a decir, mira, estoy con las personas LGBT. Y por otra parte, bueno, sabemos que tenemos el marco de la institución de la familia monógama, que finalmente es esta estructura, ¿cierto?, de la clase burguesa,
donde se nos asociaron ciertos roles de género tradicionales, educaciones, valores, morales, que también están asociados a la idea de esta propiedad y de la estabilidad económica. ¿Y qué pasa cuando no cumplimos con estas cuestiones? Nos excluyen, nos marginan, nos invisibilizan y nos convertimos en una población altamente vulnerable, ¿cierto? A todo esto, a todo este constructo que nos desconoce. Y con ello me pareció como importante enumerar algunas de las violencias, ¿cierto? Que vivimos, ¿cierto? En las instituciones públicas, que yo creo que, bueno, el desafío, ¿cierto? Que tenemos todos quienes hemos trabajado en el sistema público, tenemos que hacer que las personas quieran acercarse a la institución a denunciar, que entiendan que pueden acercarse, ¿cierto? A las instituciones a solicitar o a exigir su derecho a la salud, que nos dejen de negar el derecho a la identidad, a la orientación, a la justicia. En Chile tenemos una deuda muy importante con respecto a las justicias de las personas LGBT. Se nos niega el derecho al trabajo digno, se nos margina de los espacios de trabajo. Se desvalidan aquellas relaciones sexoafectivas que son disidentes y no monógamas. Si tú no formas una familia nuclear heterosis, ¿cuáles son tus redes de apoyo? Cuesta mucho entender o que la sociedad chilena entienda que nuestra familia, las disidencias muchas veces las elegimos. Se nos niega el acceso a la salud, se generan desplazamientos forzosos, ¿cierto? Privación a los medios naturales, muchas zonas de sacrificio, son lugares donde también vive población LGBT y no son cuestiones casuales. Hay muchas migraciones, ¿cierto? Y bueno, yo creo que todos hemos visto quizás en nuestras comunas o en los lugares donde hemos trabajado población LGBT que ha salido de sus lugares de orígenes a propósito de sufrir marginaciones, correr riesgos desde la violencia verbal hasta asesinato, ¿cierto? Y se van de ahí, muchos llegan a Chile buscando mejores condiciones de vida y creo que también ahí está el desafío de poder darlo. Hay también una invisibilización en la gestión ante amenazas. Hoy día si tenemos un tsunami, si tenemos un incendio, erupciones volcánicas, cuestiones que pasan bastante seguido en nuestro territorio, nos falta información para saber dónde está la población LGBT y atender necesidades que quizás son puntuales. Bueno, se nos niega el derecho a la vivienda, hay una exclusión de la vida cívica, desde el uso, ¿cierto?, de los pronombres, de reconocer tu identidad, de reconocer que tenéis derecho efectivamente de participar, ¿cierto?, en cualquier organización comunitaria. Se excluye de los espacios educativos, de los espacios de acogida, que este punto me parece importante porque muchas veces cuando llegan personas, ¿cierto?, a los municipios solicitando apoyo, lo que tenemos por ofrecerles son espacios de acogida que se amparan en fundaciones religiosas. Y entonces, ¿qué espacios de acogida podemos darles seguros? ¿Dónde está el rol ahí del Estado, ¿cierto?, para poder generar que niñas, muchas veces son niñas los que se van de su casa, no solamente son compañeros migrantes, necesitan espacios seguros. Y también, bueno, está la discriminación en los espacios cibernéticos, que puede ser a partir de ciberacoso, bullying, acecho digital, etc. Entonces, al final son muchas violencias, ¿cierto? Son muchos espacios también de los cuales somos excluidos, marginados, y aquí es importante, bueno, se me olvida la violencia tácita, pero creo que con el resto se entiende, eh, y en ese sentido es importante reconocer que las personas no somos todos iguales, eh, y por ende hay que tener también en consideración al momento de hacer análisis sobre nuestra población o comunidad las características sociodemográficas, género, etnia, clases sociales, la edad, la discapacidad o no, la nacionalidad, si tiene acceso a la ciudadanía, si es parte de un círculo religioso, dónde está ubicado, ¿cierto? Muy distinto ser LGBT en, no sé, en Arica, que en Punta Arenas, que en Viña, que en Santiago, que en las zonas rurales, urbanas. Eh, Depende también cómo nos van a tratar el acceso a la educación, el estado migratorio, etcétera. Entonces son cuestiones como importantes de que podamos ir identificando al momento de hacer análisis. Y como les mencionaba anteriormente, cuando ya empezamos a hablar no solo de exclusión social, sino de inseguridad o seguridad en los espacios públicos, es importante reconocer o poder utilizar ciertos conceptos que nos permitan analizar esto, y aquí proponemos dos. Por un lado está el sexilio,
que Norma Mogrovejo, que es una escritora mexicana, lo focaliza, ¿cierto?, a la población LGBT, y dice que son aquellas personas que están obligadas a abandonar el lugar de origen debido a la discriminación. La persecución o el hostigamiento basado en la orientación sexual o la identidad de género, y por qué no también agregarle la expresión de género, porque necesitan esta necesidad de buscar refugios en lugares más tolerantes y seguros. Y ahí ya podemos empezar quizás a hacer ejercicio. En mi comuna hay espacios públicos donde vea gente con expresiones de género que se salgan de la norma, o que puedan vivir su identidad de género, o que puedan expresar su orientación sexual. Asimismo, también tenemos otro concepto que son los espacios topofóbicos, que es muy similar, pero que se refiere al miedo a la adversión hacia ciertos lugares físicos, eh, pensando ya en un entorno construido, por ejemplo, una plaza, y que detrás de las razones por las que quizás yo no voy a querer ir a esa plaza es porque me da miedo, porque tuve un evento traumático, porque supe que alguien sufrió una agresión. Nosotros siempre nos corremos la voz de cuáles son los lugares más seguros o inseguros, entonces creo que ahí está también la tarea, como identificar cómo vamos haciendo estos lugares en lugares que yo ya no asocio al miedo, sino que empiezo a asociar a que puedo ir, que puedo estar tranquila, que puedo estar segura, que puedo encontrarme, ¿cierto?, con la comunidad y el barrio. Y entonces, ¿hacia dónde podemos avanzar? Bueno, yo creo que, como lo hemos visto, se entiende que esta es una seguridad que hay que construirla desde la dimensión corporal, donde todos tengamos una vida digna. Eh, Podemos verlo desde el concepto del derecho a la ciudad o también a las ciudades que cuidan, como pensando un poco también en los sistemas de cuidados. Creo que ahí también hay un espacio, un desafío en el que podríamos como ahondar quizás en otro momento. Pero sí o sí lo importante es construir seguridad humana en los territorios. Y aquí la ONU, creo que dentro de lo más importante o relevante de este párrafo que puse abajo, es que se exigen respuestas centradas en las personas, que sean exhaustivas, adaptadas a cada contexto y orientadas a la prevención, que refuerzan la protección y el empoderamiento. O sea, no solamente es proteger, sino hacer que yo me sienta en ese territorio capaz de hacer cosas que a mí me interesan. Que podamos proteger libertades vitales frente a las privaciones, ¿cierto? Y frente al miedo. Y acá hay estrategias generales, que por ejemplo, por un lado está la protección, donde se aísla a las personas de los peligros, eh, que requiere un esfuerzo concertado para elaborar normas y procesos e instituciones que se ocupen sistemáticamente. Y por otro lado, la realización del potencial, que era lo que les mencionaba antes, que permitan a las personas, ¿cierto?, potenciar y participar plenamente en la toma de decisiones dentro de una comunidad. Y con ello los principios de la seguridad humana sería centrarnos en las personas, que sea multisectorial, es decir, que con ello se basa en la comprensión de las inseguridades, ¿cierto? Donde podamos interconectar amenazas y también la respuesta a los mismos, que sea integral, que implica enfoques integrales para enfatizar la necesidad de la respuesta, que sea contextual, o sea, que tenga que ver, ¿cierto?, con el contexto en el que nosotros nos movemos, eh, y por ende hay que buscar soluciones que estén directamente conectadas con ese contexto, y por último que sea preventiva, ¿cierto?, que orienta a la prevención y que introduzca en las estrategias protección y empoderamiento. Y entonces cabe preguntarnos ahí cuál es el rol del Estado, de los gobiernos locales, de las organizaciones de la sociedad civil y de las redes de resistencia también comunitarias, en para pensar cómo construimos una gobernanza local, entendiendo la gobernanza como relaciones, ¿cierto?, entre actores a niveles multiescalares y que nos lleven a una coproducción de la seguridad entre todos los actores. Sabemos que hoy día no es muy útil que venga una institucionalidad y que determine, ¿cierto?, algo para una comunidad. Tiene que ser construido de abajo hacia arriba. Y ahí los espacios de participación comunitaria son fundamentales, respetando, bueno, yo creo que queda muy claro como los parámetros mínimos para que sea esto inclusivo, eh, y que nos permita fomentar lazos de confianza y relación entre las comunidades. Y esto es sumamente importante porque sabemos que la resiliencia y la cohesión social son cuestiones básicas que un barrio debiera tener
para poder constituirse como un espacio social seguro para todos quienes lo habiten, la seguridad comunitaria. Entonces, ¿cómo podemos seguir? Hay que generar diagnósticos, estrategias locales de seguridad, hay que implementarla, evaluarla, tener un feedback y después poder institucionalizarla. Y acá abajo como que quise anotar algunas cuestiones que parecen como avances, que son, en verdad no parecen, yo creo que son avances bien importantes, ¿cierto? Como las políticas comunales de diversidad sexual, que se fomente la sensibilidad a la capacitación, ¿cierto? Que yo creo que es como lo principal que podemos hacer muchas veces la oficina. La ley de acoso callejero, la ley antidiscriminación, que existan centros de observación de delito, que se puedan generar políticas comunales de seguridad y que se pueda incidir desde esta perspectiva también en los planes de desarrollo comunal. Y esto último es importante porque si no, ¿de qué forma plasmamos en el territorio todo aquello que venimos conversando? Y también queda abierta la pregunta, y yo creo que ahí cada uno puede hacer el diagnóstico en su municipio, de qué tanto hoy día están conversando las políticas o las leyes con los territorios. Porque muchas veces tenemos oficinas de diversidad por un lado y tenemos una dirección de seguridad por otro, pero ¿qué tanto está conversando la oficina de diversidad con la dirección de seguridad? ¿Qué tanto está conversando la oficina de diversidad con em, fuera de IDECO y que alcance a conversar con la SECPLA, por ejemplo? Son cuestiones importantes también para ir, ¿cierto? Eh, Dejando de sectorializar todo y poder interrelacionar, ¿cierto? Que es muy importante la seguridad para la población LGBTI en estas políticas. Entonces, ¿qué es lo primero? Necesitamos datos. Datos que estén recolectados de forma ética. No queremos vigilar a la gente. Acá el uso de la tecnología tiene que ser medido. No queremos generar un panóptico en la ciudad o en las comunas. Queremos recolectar datos que permitan a las personas sentirse seguras y que sea con su validación. Y bueno, estos datos no podemos recogerlos o verlos quizás en el censo 2024, que es el que viene el próximo año. Se podría quizás también modificar las inscripciones a las juntas de vecinos para tener información más local, o el registro social de hogares, ¿cierto? Em, y quise poner abajo las preguntas que se supone que van en el censo 2024, de acuerdo al INE, que nos estaría permitiendo hacer, ¿cierto?, una caracterización más apropiada o en verdad una caracterización básica para saber dónde estamos, quiénes somos, qué edades tenemos, qué políticas públicas necesitamos, porque hoy día eso no existe. Entonces se nos va a preguntar cuál es el sexo de X persona, cuál es el género de X persona, si se identifica como una persona trans y si actualmente usted se identifica como y luego como orientaciones sexuales. Acá hay una cuestión que es importante y es el cruce que se va a tener que hacer entre la pregunta número 1 y la número 3 para poder identificar a aquellas personas que quizás no se identifican con el sexo de hombre y mujer. ¿Y por qué se hace esa pregunta? Que yo creo que muchas personas nos preguntamos, porque en verdad no podemos preguntarle de otra forma, dónde está la población intersex. Y es porque también tenemos muchas estadísticas, ¿cierto?, anteriores que se basan en esas preguntas. Y como necesitamos historicidad de los datos, eh, nos- el INE nos está entregando esta solución que yo creo que de todas maneras va a servir para poder hacer un diagnóstico y saber dónde estamos. Ya pasando más a lo que es la parte práctica, eh, este análisis que proponemos nosotras, bueno, parte de la localización de la población LGTB, y es porque lo que nos puede dar es información para poder gestionar la seguridad a través de centros de control, ¿cierto? Y observatorios de seguridad que existen en algunas comunas. Y para ello necesitamos tres cosas, y aquí el uso de la tecnología que mencionaba anteriormente tiene que ser de forma ética. Necesitamos recopilar información sobre las incidencias, es decir, en qué lugares suceden las agresiones que puede... eh, nosotros no quisimos poner como una categorización de agresiones de tipos de violencia o etcétera, pero se entiende que ahí se puede categorizar desde, no sé, acoso sexual hasta agresiones físicas, violencia en espacios públicos, en espacios privados, etcétera. Eh,
agarramos esa información de las incidencias, lo mapeamos, ¿cierto? Generamos mapas con eso y luego podemos hacer análisis que nos permitan decir, en estos lugares hay que poner más atención, en estos lugares hay que poner más recursos o distintos tipos de recursos, ya sea más policía, o quizás me doy cuenta que la policía no es lo que necesito y puedo instalar una infraestructura mejor de iluminarias, o tengo que fijarme en el arbolado, etcétera. Pero estos serían como los tres pasitos que necesitamos para generar un análisis inicial descriptivo de exclusión social y seguridad. Muy bien. Bueno, gracias, Marion. Gracias al equipo que está trabajando en la formación. Soy Elisa. Cambio de idioma, no, de acento. Bueno, en esta parte, la intención de esta sección de la presentación es presentarles el trabajo práctico que realizamos junto a Paula en el marco del curso de Exclusión Social y Seguridad para la Ciudadanía, dentro del Máster de Ciudades Inteligentes y Sostenibles que realizamos aquí en Madrid, en la Universidad Complutense. Y la estructura que presentamos en esta diapositiva corresponde a cómo estructuramos este trabajo que le denominamos Registro sobre Percepción de Riesgo para Población LGTBI AQNB+, y Mujeres en Madrid. Como estaba presentado, lo presentamos en 6 secciones. La primera es un reconocimiento de una problemática, que es un poco ya lo que presentó Marion, y que creemos también forma parte de nuestras vidas y parte también de nuestra formación, como poder trabajar con estas temáticas. La segunda es la investigación y una revisión bibliográfica. La tercera es una construcción de una herramienta, y en este caso utilizamos la encuesta. Posteriormente hicimos un análisis de los resultados que obtuvimos de esta encuesta. Realizamos un trabajo de campo y posteriormente trabajamos con conclusiones y reflexiones y limitaciones sobre lo que realizamos. En este apartado, el reconocimiento de una problemática es, bueno, estas 2 imágenes son básicamente, un poco también lo que comentaba Marion, son estos espacios públicos, son problemáticas diarias que pasan, bueno, en el ámbito privado y en el público, pero que por lo general pasan un poco desapercibidas en estos grandes espacios, bueno, aglomeraciones de personas incluso, pero que en determinados momentos, en determinados sí, manifestaciones, logramos crear un espacio en la ciudad que visibilizan estas luchas y estas problemáticas de distintas comunidades. Para la investigación y la revisión bibliográfica nos parece importante definir algunos conceptos generales con los que trabajamos y que tiene que ver un poco para complementar la información, que es que solemos trabajar con datos. Estos datos, un poco también como comentaba Marion, son descargados del censo o del INE o de páginas oficiales. Es importante que sean datos que tienen una validación y tienen un contraste científico, y que son documentos que podamos sí, validar académicamente y bueno, con instituciones que la respalden. Esos datos los obtenemos a través del censo, bueno, que son descriptivos y cuantitativos, pero que no suelen incorporar información sensible que en este caso nos es de interés y que tiene que ver con la identidad de género, la percepción del riesgo y la percepción de la seguridad. Estos datos, bueno, por ejemplo, el INE también, lo que tenemos es la posibilidad de descargarlos, y eso es interesante en la medida que, si son datos abiertos, podemos descargarlos en formato CSV, TXT o Excel y trabajarlos. Estos datos suelen ser como muy amplios, muy pesados, y es importante la limpieza de esto siempre para poder correlacionarlos con los datos que nosotros de las encuestas, pero para poder ser contrastados con los datos oficiales. Y la característica de este dato es que lo que nos parece importante destacar es que deberían de ser lo más desagregados posibles, y esto quiere decir que cuanto más detalle tenga esta información, por ejemplo, población por edad y por nacionalidad y por sexo, es mejor que población total. Esto nos va a servir luego mucho para poder empezar a contrastar y trabajar un poco más en detalle la información que consigamos. Entonces, en esta diapositiva básicamente es la construcción de la herramienta que utilizamos para el trabajo, y es una encuesta, la encuesta como herramienta. ¿Y por qué la elegimos? Porque creemos que
que sirve para reconocer problemáticas, cuantificar y visibilizar y para luego poder tomar decisiones. Y lo que hace, bueno, que fortalece la seguridad en la comunidad. Eso básicamente es un poco el por qué utilizamos esta herramienta y para qué la vamos a utilizar después. Las características generales de esta herramienta, de la encuesta, es que puede ser tanto en papel o digital. En estos casos la trabajamos en formato digital y generalmente creo que tiene como mayor alcance y es, bueno, un poco más actualizada. Si bien existe una brecha, puede que haya personas que no tengan acceso a un teléfono móvil, pero sí creemos que está bastante popularizado y sí podemos tener un alcance aún mayor. Esta información se puede sistematizar y esto es muy importante a la hora de poder seguir sumando encuestas y poder guardar esta información y catalogarla para que sea más clara a la hora de poder trabajar. Em, Justamente, bueno, es más eficiente y nos genera mayor recopilación de datos. Tiene un diseño personalizado y a esto nos referimos porque podemos diseñarlas si estamos trabajando con población adulta o jóvenes de determinada edad o determinados contextos. Podemos adaptarnos a determinados grupos sociales como para que sea un poquito más atractiva y que sea fácil de participar. Lo más importante de todo es que es el anonimato y es un poco también lo que comentaba Marión, de que estamos trabajando con población que puede haber sufrido violencias y agresiones, tanto en el espacio público como en el privado, lo cual es sumamente importante el anonimato para este tipo de levantamiento de datos. Y lo último es que, bueno, que esta información se puede georreferenciar. Y esto quiere decir que podemos a un dato localizarlo o referenciarlo en un sitio, en un punto de una geografía, de una ciudad, de un espacio. Y entonces, dentro de la encuesta que realizamos nosotras, la dividimos en 3 secciones también. Esto es a modo nomás organizativo para contarles de que nos parecía más organizado tener 3 partes. Una es la encuesta con datos personales, otras preguntas relacionadas a los datos de agresión específicamente, y una tercera parte que son datos del espacio donde surgió esa agresión. Ya esto más práctico, pero nos parece importante destacarlo que para construir estas encuestas tenemos herramientas o software. En este caso en particular, nosotras utilizamos ArcGIS, la sección Survey 123, que es una parte que es una licencia, tiene licencia, o sea, es pago, pero es parte de ArcGIS Pro. Y la verdad que es muy amigable. Ahí lo que se visualiza es la interfaz, donde podemos simplemente a modo de mostrarles cómo funciona. Podemos localizar un mapa, tenemos preguntas de múltiples resultados, resultado único, de desarrollo de texto. Y lo más importante de todo es que podemos georreferenciar una respuesta. Em, Luego lo mismo, podemos también trabajar con herramientas que son de software libre. Esta se llama Cubo Toolbox, es muy similar, hay que hacerse un usuario, pero básicamente lo mismo. A la izquierda podemos visualizar los datos georreferenciados ya posteriores a la encuesta, como los vemos, y a la derecha también son los datos que obtenemos de la encuesta. Siempre son en formato así como Excel, lo cual nos permite también como poder descargar esta información y poder luego correlacionarla con información que ya descargamos previamente y generar un contenido un poco más amplio. Y ahora les paso con Paula, que va a ser la parte... Vale. Bueno, yo voy a explicar un poco sobre todo la parte del análisis de los resultados de la herramienta que llevamos a cabo, ¿no? De la encuesta. Y bueno, lo más importante y lo que creemos que tenemos que hacer como más énfasis es en los mapas que pudimos sacar o que los mapas que se sacaron de los datos que se registraron en la encuesta. Y en primer lugar, dar un poco o dar más importancia al concepto o a la técnica de georreferenciación, que para nosotras ha sido muy importante porque fue la técnica que utilizamos para
localizar las agresiones o los puntos que estaban siendo registrados en la encuesta en un mapa con coordenadas, ¿no? La georreferenciación en sí también nos sirve para posicionar estos eventos y después analizar las características de estos espacios que han sido registrados. Bueno, en el ejemplo que venimos contando en este trabajo que realizamos en el máster, el primer mapa muestra la percepción de estos, de estos puntos que son los registros que se hicieron. Tuvimos un total de 45, los registros que se hicieron en la encuesta y bueno, se visualiza la percepción de inseguridad de cada uno de los puntos de los espacios donde se cometieron esas agresiones. Esto, a su vez, lo cruzamos o pudimos compararlo con las intervenciones de la policía del municipio de Madrid en cada uno de los distritos. Entonces, esto hace que podamos observar si la percepción de inseguridad en cada uno de estos espacios corresponde también con la inseguridad real, concebida o materializada en estas intervenciones policiales en estos espacios. Bueno, el siguiente mapa simplemente es la visualización de los puntos tipificados o caracterizados como espacio público-privado y muestran dónde se cometieron esas agresiones, si fue en un espacio público o en cambio en un espacio privado. Bueno, en este análisis descriptivo de los resultados que surgieron a partir de la encuesta, nosotras nos dimos cuenta de la importancia que tenía también cómo se difunde la encuesta y en qué círculos se difunde, ¿no? O se puede llevar a cabo la encuesta. En este caso, pues observamos que existe una mayor proporción de registros, en los que la persona que ha registrado la agresión es de sexo femenino y también existe una mayor proporción de población cis. Estos datos anteriores corresponden a esa parte que presentaba anteriormente Lisa y es correspondiente a la sección de la encuesta referida a datos personales. En cambio, esta segunda visualización de los resultados hace referencia a los resultados de la sección referida a las características del espacio. Como he dicho antes, existe una mayor proporción del espacio público y también hemos querido dar más importancia a una cuestión que creíamos como relevante, que es el horario en el cual se registraron esas agresiones, ¿no? O sea, en qué horario se cometió la agresión. Y como podemos observar, la mayor parte de las agresiones se cometió en horario nocturno. Bueno, por último y para terminar la explicación del trabajo que llevamos a cabo, nosotras quisimos también hacer un trabajo de campo seleccionando uno de los puntos del registro de la encuesta. En este caso queríamos trabajar o queríamos que el espacio en el que íbamos a trabajar tuviera la característica de haber sido percibido como espacio muy inseguro y también necesitábamos que fuera un espacio público para poder acceder a él y poder analizar las características que nos eran interesantes. En este caso elegimos una parcela de uno de los barrios de Madrid, el barrio de Argüelles, y bueno, en la primera imagen podemos ver cómo se encaja esta parcela en la trama urbana y en la segunda imagen un poco la volumetría del espacio. En este caso queríamos hacer hincapié y nos centramos en analizar el patio central de esta parcela de edificios. Bueno, aquí podemos ver algunas imágenes de cómo, de cómo es el espacio que analizamos.
una cuestión que también consideramos que fue importante y que es importante para analizar los espacios es contextualizarlo tanto históricamente como en el momento actual. Y bueno, en el caso de esta parcela o de este patio central de este bloque de edificios de Argüelles, pues ha sido históricamente durante los años 80 un centro, un punto muy relacionado con las drogas, y actualmente pues el espacio es usado como punto importante en la ciudad de Madrid de ocio nocturno. Esto al final tiene mucha relación con cómo se percibe el espacio y también cómo se han ido incorporando elementos que hacen también y que influyen en la percepción del espacio actualmente, ¿no? En estas fotografías observamos un poco cómo la tipología del espacio y estos elementos que han sido añadidos o incorporados posteriormente debido tanto al contexto histórico como al actual, ¿no? O sea, ha sido un poco como corrección a ese uso que se da, pues siendo un espacio de fiesta y habiendo sido un espacio muy relacionado con las drogas, pues al final se han ido incorporando elementos como son estas vallas o estas rejas que también hacen e influyen en la percepción que se tiene del espacio en sí. Bueno, como trabajo de campo, nosotras quisimos hacer una observación en distintos horarios del día en un mismo espacio, ¿no? Para ver cómo influía o cómo cambiaban o se modificaban las dinámicas de la población que podía frecuentar o usar este espacio público. En este caso nos dimos cuenta de la importancia que tenían los distintos horarios en los que se realizaban las observaciones y también en los días en los que se realizaban estas observaciones, porque en este caso tuvimos una limitación y es que por tiempo y por disponibilidad solo pudimos hacer observaciones en días de diario. Esto influyó mucho porque al ser un espacio en el cual, bueno, como pone ahí, no tiene locales de uso diario como locales comerciales o de uso cotidiano, el espacio estaba muy poco frecuentado. O sea, en ninguna de las observaciones podemos observar que nadie esté ni pasando ni utilizando ese espacio para ninguna actividad. Entonces, nada, como ha explicado Marion también, podemos concebir este espacio como un lugar sociófugo o topofóbico, porque nadie se acerca aquí, ya puede ser por la percepción o también por el uso en el que se dé, y podemos ver que el único uso que, aunque no se observe en estas fotografías, el único uso que tiene es al final en locales de ocio nocturno, que son normalmente frecuentados en fin de semana, y por eso aquí no se observa. Bueno, y ahora Elisa va a terminar un poco la presentación haciendo un poco de referencia al concepto de geoprevención. Vale, gracias. Bueno, y entonces, sí, y un poco para finalizar y tratar de llegar a unos conceptos que nos parecen muy importantes, es que, bueno, nos preguntamos para qué sirve todo esto, ¿no? Y hay un concepto muy interesante, es una metodología de trabajo que es la geoprevención, que básicamente es una metodología alternativa de formas tradicionales de la gestión de la seguridad. La geoprevención está conformada en parte por estos cinco componentes que tienen que ver con el control natural de accesos, con la vigilancia natural, con un refuerzo territorial, con mantenimiento de espacios públicos y con una participación ciudadana. Por lo que entendemos con todo esto es que las instancias de control social, las tradicionales por sí solas, no sirven. Creemos que hay un sustrato de relaciones y una organización informal por parte de la ciudadanía que hay que tenerla en cuenta. Este concepto de geoprevención articula redes informales y permite descentralizar a nivel de barrio la gestión de pequeños conflictos a través de estructuras públicas, que también son sumamente importantes, pero sobre todo es dando protagonismo al tejido social local. Y bueno, con esta definición
eh, lo que queremos hacer es un ejercicio práctico de 5 minutos, que si tenemos tiempo, eh, este es un QR que pueden acceder desde el móvil o si están viendo esta presentación desde un móvil, quizás escribir el link que aparece ahí abajo y que básicamente es la encuesta, la encuesta que realizamos para este trabajo la adaptamos para el contexto de Chile. Entonces, nada, queríamos invitarles a entrar, que visualicen cómo es la encuesta. Si en algún momento sufrieron agresiones, efectivamente cargar esta información y bueno, interactuar con la encuesta. Y bueno, son 5 o 7 minutos. Y si quieren, bueno, después de generar, de trabajar en la encuesta, de rellenar la encuesta, podemos ir al apartado de preguntas. Equipo. No, para silencio. Bueno, si tienen alguna duda respecto a la encuesta. ¿Pueden volver un poquito al QR, por favor? Ahí. Eso, gracias. Y voy a intentar tomar el link para escribirlo en el... Vale. Oh, sí, oh. Lo podemos copiar, ¿no? Podemos pasarlo igual por el chat. ¿No? ¿No? Es por el móvil, creo. Ya si finalizamos la presentación. No, pero sí se quedan con el link por ahora. Ahí en el chat dejé el link. Bueno, bacán. Sí, igual la idea es como que puedan hacerla para revisar como bien Sí, de qué trató la encuesta. No necesariamente vamos a ver ahora los como resultados, lo sino que para resulte. que visualicen cómo es el diseño de esta encuesta, lo que implica interactuar con la información. A veces es fácil, a veces no es tan fácil georreferenciar, solamente a modo de ejercicio. Gracias por eso. Creo que hay una mano levantada, ¿no? Sí, Matías. Matías Peña. Matías, ¿Aló? ¿Ahora sí? sí, ahí sí te escuchan. Ya. Disculpen que no pueda prender la cámara. O es prender la cámara o es hablar, porque se me va a caer el internet en cualquier momento. Yo igual quisiera compartir una experiencia que me pasó, de hecho, la semana pasada y me hizo mucho sentido el concepto de la topofobia. Yo estaba con mi pareja y bueno, nos despedimos, nos dimos un beso y un señor se molestó con esa acción y se acercó a mí diciendo que no lo volviera a hacer porque tenía como, no sé si eran sus hijos o nietos quienes estaban viendo esa situación. Yo en realidad nunca, jamás me había pasado una situación así, entonces no supe cómo responder en el momento. Intenté quizás denunciar el hecho, pero bueno, si bien yo trabajo en la municipalidad de San Fernando, en la que sí hay una oficina de diversidad, yo soy de Chimbarongo y no cuento con oficina de diversidad. Pensaba ir a Carabineros a constatar el hecho, pero no sé, creo que jugó un poco el tema del síndrome del impostor porque invalidé esa situación porque si bien fue solo una, o por lo menos yo lo sentí una agresión verbal, no hubo daño físico ni nada, entonces yo pensé que quizá no iban a tomar en serio mi denuncia y en realidad cada vez que paso por ese lugar en el cual suelo despedirme de mi pareja, me... no quiero, no me gusta acercarme, no quiero exponerme de nuevo a esa situación, quizá por un tema lógico de que ya no quiero que ese caballero me vuelva a increpar de nuevo, pero no sé si dada la situación yo podría quizá efectuar la denuncia igual y yo no, o sea, no sé qué esperaría también de la denuncia porque en realidad el caballero lo dijo y fue esa situación específica, pero no sé qué esperar del resultado, si al final existe algún tipo de sanción, que yo sé que sí existe, pero no sé si valdrá la pena al final poder hacerlo. No sé si se entiende a lo que voy, como que quiero hacerlo, pero no sé si podré lograr algo concreto con esta denuncia. Eso. Claro. Sí, o sea, yo creo que tiene mucha relación con
con la desconfianza que tenemos con con las instituciones, ¿cierto? Con lo seguro que nos podemos sentir yendo efectivamente a Carabineros, que puedan entender la denuncia, que acepten nuestra expresión o nuestra identidad o la orientación, ¿cierto? Creo que a veces, como, bueno, primero gracias como por compartir el hecho, creo que es una situación que me genera mucha rabia. Y que es Pero muy común, de hecho, súper. sí, pero es lamentable que sea común. Sí, bueno, y como sí, también comentando respecto a esto, nos dimos cuenta también, estudiando un poco, que no existen, o bueno, al menos en Uruguay, no sé, en Chile, no sé en España, pero si vas a hacer la denuncia, como que no existe como ese rubro, digamos, o no es como considerado como como una agresión. Entonces, esta alternativa, bueno, este pequeño ejercicio que hacemos, no sé si pueden ingresar, pero también intenta también hacer este tipo de preguntas un poco más amplias. A veces es una agresión verbal y sí, puede ser igual o peor de incómodo que también de una agresión física. Entonces, eh, normalizar, o sea, normalizar no normalizar en realidad sería como lo ideal y que realmente se reconozcan como agresiones y queden registradas, que eso es un poco también la intención de esta práctica, que queden en un lugar, que queden en repositorio y que tengan un valor importante, que es que realmente lo tienen. Bueno, también, o sea, como un comentario, o sea, aquí en España sí que existe como esta tipología de agresión, o sea, sí que existe y como que puedes denunciar una agresión verbal, pero también como que es importante los mecanismos que hay para que esta denuncia al final sirva de algo, porque es un poco lo que comentaba, ¿no? Que sí, o sea, es cierto que sí, esta tipología de agresión existe y está como puesto en papel, pero luego en la práctica no sé en qué queda. Claro. Sí. Sí, yo creo que en Chile es algo similar, como en términos de quizás poder oficiar con Fiscalía Nacional. Entiendo que quizás eso puede ser como una de las acciones más directas a propósito de este documento que disponen para que uno pueda hacer algunos tipos de denuncias, pero entiendo mucho también ese proceso de preguntarse respecto al desgaste también que significa hacer esta denuncia en términos emocionales y los resultados que pueda tener. No sé si alguien más de las personas que estamos acá en este chat puede darte quizás alguna respuesta más certera como para Mm. no dejarlo ahí solamente. Son las dicotomías, perdón que interrumpa, pero son las dicotomías que surgen, ¿no? A propósito de la acción de no discriminación, por ejemplo, dentro de la 20.609, que entiendo que ya se comentaron en algunos de los módulos anteriores, porque finalmente, claro, el procedimiento es el que te lleva, ¿no? A dejar, eh, como lo que decía Matías, como dejarlo, inhabilitar el propio relato también a propósito de eso, pero efectivamente es una brecha importante al respecto de poder, ¿cómo decirlo? Ir articulando acciones que tengan o que propendan de alguna manera a dejar como los antecedentes relacionados a la materia para poder tener posteriormente antecedentes con los cuales ejercer alguna decisión pública en la materia. Sí. Es una discusión que, por ejemplo, también se abrió a propósito de la reforma de la 20.609 y de otras materias que están articulándose, por ejemplo, con lo que tiene que ver este convenio de atención a víctimas de delitos por temas LGBT entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Eh, entonces, claro, es algo que todavía está pendiente. Comentan en el chat Isma y Yasmin, ¿sí? La alternativa en Chile que comenta Mariano. No sé a cuál alternativa se referirá. La Quizá lo que alternativa señalaste de en Chile fiscalía. con respecto a esto, ¿lo de fiscalía? ¿Eso? Mm, Creo que tiene que ver con eso. Sí, Sí, lo de fiscalía. en verdad es como un documento que... No, pero tranqui, estamos aquí. Es un documento que yo creo que lo deben tener en la coordinación, la Cami seguramente, que lo hemos utilizado,
que lo que hace finalmente es hacer que la denuncia sea más rápida hacia Fiscalía Nacional, y la importancia que tiene eso es que como en Fiscalía hay un observatorio eh, LGBT, em, puede ahí quedar como, ahí Camila, ahí puede quedar como que empezamos a tener una base de datos, a eso me refiero, puede ser más directo, no sé si tiene relación directa necesariamente con que el caso sea abordado de manera más rápida o no. Creo que ahí la Cami puede comentarnos. Pero también con respecto a lo que podemos hacer, como antes de darle la palabra quizás, es que la idea de poder hacer también este registro es efectivamente empezar a canalizar y unificar todas las denuncias que llegan a los municipios, em, porque primero no tenemos una categorización común, no tenemos una base de datos común, no hay claridad en Chile respecto a las denuncias que hacen la población LGBT por X razón, ¿cierto? Em, Porque la gente no se acerca a la institucionalidad, porque va a Carabineros o a la PDI y no necesariamente te van a tratar de forma digna. Entonces, empezar a abrir este espacio de discusión respecto a la seguridad de las personas LGBT es sumamente importante para que después, cuando salgan en los noticiarios, la importancia o el aumento de las violencias en las calles, también podamos decir, bueno, acá hay violencias de muchos tipos y hay violencia a muchos tipos de poblaciones vulnerables también. Eso. Camino hacia ahí sí. Sí, dale, Camila. Ya, muchas Ahí gracias. está. Hola, hola, hola a todos, todas y todos. Con respecto a lo que se menciona con lo de la fiscalía, solo mencionar que es un área muy nueva, muy reciente de la Fiscalía, ¿cierto? Nacional, que lo que busca es primero capacitar a los funcionarios y funcionarias que son principalmente abogados y están insertos en el sistema judicial. Y en segundo, y con una mirada como no solo de género, sino también de diversidades y disidencias. Y lo segundo es que en esta área generaron un documento que ustedes pueden, cuando tengan casos ya que sean, ¿cierto?, como de haber recibido algún tipo de violencia, y sean casos de alguna connotación importante, ustedes puedan hacer esta derivación y esta toma de conciencia, por así decirlo, del caso directamente a este lugar de la fiscalía. Y lo que ellos están haciendo es eh, tomar contacto con los fiscales de la zona a la que va a corresponder la denuncia para decirle, usted no puede, por ejemplo, abordar un caso, por ejemplo, lo voy a poner así de rudo, porque existen en Chile, ¿cierto?, lo que se le llama violaciones correctivas. Entonces, se tiende a pensar que eh, pudo haber sido un hecho, por ejemplo, de violación, pero no se considera que fue, por ejemplo, porque la persona es una persona LGBT y se piensa que, cierto, realizando este acto, esta persona va a cambiar su orientación, su identidad y su expresión. Esto es terrible y pasa todavía hoy día en Chile, y lo importante, como decía Marion al principio, como la importancia de los datos no es menor, y además la forma en que hoy día se tratan, ¿cierto?, estos casos, y que se pueden llevar a la justicia o no. No sé si ustedes recuerdan el caso de Nicole Saavedra, que es una chica que fue asesinada por su orientación y expresión de género en Chile, y ni siquiera se estaba mirando como algo como de violencia LGBT, ¿no? Como un caso de LGBTI odio, sino que simplemente era una mujer a la cual habían asesinado, torturado, violado. Entonces, no fue solamente por ser una persona, ¿cierto?, con características, entre comillas, sexuales o biológicas femeninas. Y fue más allá, fue un ataque de odio. Y eso hoy día hay que tratar de instalarlo. El sistema judicial está partiendo con eso, pero yo diría que es muy poquito, pero también podemos contribuir a que si tenemos más datos, esto también pase a ser un tema, que es lo que hoy día queremos que sea. Nosotros con el curso le podemos compartir, sumar, cuál es el correo de las personas de la fiscalía para que ustedes puedan también tener esta información a la mano, hacer sus derivaciones, hacer consulta. Lo vamos a dejar porque creemos que también hay información súper importante que debe ser compartida hoy día, sobre todo por las oficinas municipales y por aquellos funcionarios públicos que hoy día estamos trabajando en esta área. Eso, chiquillos. ¿Hay algún otro comentario o pregunta para
para quienes nos expusieron hoy la materia. Josito. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias a los chiques allá. Su exposición, la verdad que me gustó bastante. Y la verdad es que el término topofobia no lo había llevado a la diversidad o a las disidencias. Y, y creo que me llamó mucho la atención por algo que nos ocurrió acá en nuestra comuna. Bueno, como les contaba en las otras, bueno, igual me gusta siempre hablar, pero en las demás exposiciones, nosotros somos una comuna muy rural, de un 90% de ruralidad, que eso conlleva quizás a mucha discriminación, mucho machismo, y, y me llamó la atención lo que ustedes hablaban, chicas, sobre la topofobia, porque hicimos una actividad para, no, bueno, creo que fue no, bueno, una actividad que hicimos que fue una marcha con los chicos del liceo y se publicó en redes sociales del municipio y me llamó la atención un comentario que es de una chica trans de la comuna, muy conocida, pero que ella tuvo que irse de las cabras por la discriminación, por los comentarios y todo. Y su frase era como que bueno ver que hoy día los adolescentes y niñas de la comuna pueden vivir en mayor libertad. Entonces, me llamó mucho eso la atención de lo que las chicas nos exponían en el fondo, con los que nos pasó con Marcia, que es la chica. Entonces, la verdad que estoy como muy interesado con lo que pudieron exponer por lo mismo. Así que muchas gracias. Sí, Josito. Muchas gracias a ti por compartirnos eso. Creo que siempre pasa un poco en las capacitaciones o en estos espacios que uno empieza como a recordar situaciones, ya sean personales de otras personas, y asociarlo, ¿cierto?, a lo que vamos viendo. Nada, yo no sé, hablo como a modo personal, no sé aquí qué piensan mis compis, pero eso es lo que uno espera cuando hace capacitaciones, como que pueda servirles. Nosotras igual quedamos muy disponibles si es que necesitan o podemos colaborarles en algo más. Bueno, ya las tiré, van a colaborar, sí, Bueno, sí, pues, van a colaborar. Eh, igual dejar un contacto o algo así también. sí, contacto ahí, bueno, con la coordinación, las chicas ya tienen todos nuestros contactos también, pero, pero muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y esperamos que les puedan servir también los marcos teóricos, las partes prácticas, reflexionar sobre qué se puede hacer finalmente con toda esta información que hoy día está en formato módulo de 1 hora y algo. No sé si quieren decir algo ustedes, ¿no? No, agradecerles por el espacio y lo mismo, quedar a disposición. Creo que estas herramientas prácticas son bien interesantes y a lo mejor en los espacios de trabajo, en las comunidades donde estén trabajando, pueden hacer pequeños ejercicios también. Con los software libres es súper interesante, genera como nueva información, nuevos conocimientos y nada, y también es interesante como ejercicio de comunicación, de trabajar con colectivos y poder también eso, generar información más sensible que por lo general no la tenemos registrada, sobre todo eso. Eso. Sí, o sea, por tercera vez agradecer este espacio y también, bueno, como que esta herramienta nosotras como que quisimos aplicarla a esta temática, pero que en realidad como que la herramienta puede extraerse y aplicarse a cualquier otro tema o a cualquier otra problemática que se dé. Entonces, como que sí que consideramos que el formato encuesta y estas aplicaciones que permiten como realizar encuestas son
realmente importantes y ahora con las nuevas tecnologías facilitan mucho la participación ciudadana que consideramos que es muy importante, como ha explicado Elisa, en esto de la seguridad. Es la prevención. Sí. Bueno, agradecer entonces a Marión, a Elisa, a Paula por su intervención. Me quedé todo el tiempo pensando en precisamente lo que decía al final respecto de estas metodologías participativas de la construcción de cartografías, ¿no? Y cartografías de la violencia, por ejemplo, cómo es que eso desde los territorios se puede retroalimentar procesos de construcción de ordenanzas, por ejemplo, respecto de prevención o de violencias propiamente tal dentro de los territorios. Entonces, ir insumando datos y tomar en cuenta, por supuesto, que la interseccionalidad y la construcción de esos datos es algo fundamental. Así es que nada, muchas gracias por la clase de hoy, muchas gracias por también toda la información compartida, la encuesta y todo eso va a estar disponible en nuestra sección de Moodle. Tenemos un tema con el correo de fiscalía porque no tenemos la seguridad. Lo que vamos a hacer es que se lo vamos a disponibilizar de alguna manera en una lámina o algo así con el material de esta clase a través del Moodle, ¿ok? Para poder tener la información confirmada de manera actualizada. Charlie, no sé si quieres agregar algo. Sí, algo que han estado preguntando bastante sobre sus notas. Las evaluaciones, al ser enviadas, desde la segunda en adelante empezó a llegar un correo de respaldo a sus correos con la puntuación, pero las notas, el registro total, lo hemos estado subiendo a la plataforma Moodle. Nos hemos demorado un poquito, pero de aquí al fin de semana van a estar todas hasta la evaluación 4 y bueno, de aquí a la otra semana también van a estar todas para que puedan ver su promedio total de estas evaluaciones clase a clase. Sí, entonces a tener un poquito de paciencia que ya van a estar todas las clases abiertas, o sea, las notas puestas. Eso, creo que con eso ya damos por finalizado. Mari Retamal. ¿Aló, me escuchan? ¿Me Sí, ahora escuchan? sí. Ya. Mi pregunta es para Charlie. Yo no pude ingresar las primeras sesiones porque en realidad me inscribí tarde, así que no pude hacer las evaluaciones de ese periodo. No sé si se van a abrir en algún minuto o ya no, y esos quedan sin nota. Sí, Esa es mi pregunta, en realidad. sí, hemos estado contestando individualmente a quienes nos han preguntado, pero sí, vamos a dar una instancia de evaluaciones recuperativas para quienes por diversos motivos no hayan contestado una o más de alguna de las evaluaciones. Y también los detalles se los vamos a dar empezando la próxima semana, cuando ya tengamos más claridad sobre esto y para ir viendo también cómo vamos con las notas que ya hay hasta el momento. Gracias, Charlie, tan eficiente. Mejor persona que encontramos para apoyarnos en todo esto. Bueno, muchas gracias de nuevo, ¿cierto? A Marión, a Elisa y a Paula. Espero que les haya sido del todo provechosa esta clase y por favor vayan contándonos al correo de proyectos donde les llega el link si tienen alguna dificultad con lo administrativo del proyecto. Que esté muy bien. Muchas gracias a todos y todas. Gracias, Marión. Gracias, Elisa. Gracias, Paula. Chao. Matías, cuéntanos, quizá, mientras terminan de salir los compañeros. Así que será el correo. No me fijé de tu mano, perdón. Parece que se arrepintió. Disculpe, se Ahí fue sí. Mariana. No, que quería hablar que en la Ah, encuesta del ujú. registro de agresiones están unos conceptos que están como cambiados de orientación sexual y orientación de género. Por ejemplo, en orientación sexual sale como transfemenino, transmasculino, y en orientación sexual sale como, o sea, está al revés, pues, y sale como gay, Sí. lesbiana, bisexual en orientación de género. Solo Ah, ese detalle. perfecto. Perfecto. Se lo podemos hacer llegar igual por interno a Marión, Ya. el comentario.
Y muchas gracias por escucharme, Sebastián. Gracias, Matías.